si tienes a Cristo. Si no lo tienes, cualquier cáscara te bota. Amén. Así que ten cuidado con las cáscaras, mejor asegúrate de que Cristo está en tu vida. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Saludamos a quienes nos observan por medio de las redes sociales, a través del Facebook, de la página de Evangelización Mundial Guatemala, y también a quienes nos sintonizan por medio de la emisora Estéreo Direct. Bendecimos a los hermanos en España, en Colombia, Venezuela, México, en El Salvador, en Estados Unidos, en las diferentes naciones donde nos pueden sintonizar. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1, versos 19 al 21. Cuando lo tenga, dice amén. Dice la palabra del Señor: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Le voy a contar a 3 si usted lo lee en su versión. 1, 2 y 3. Padre, te bendecimos, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad, que nos dé la gracia, el entendimiento, la revelación y la sabiduría, Señor, para que esta palabra nos dé vida, Señor del cielo. Oramos para que tus ángeles sean movilizados, Señor, desde tu trono y traigan la respuesta, Señor, al corazón de tu pueblo, a sus preguntas, a sus necesidades, a sus conflictos, a sus problemas, a través de esta palabra del púlpito, Señor. Queremos poner, Señor, delante de tu presencia nuestra vida, y te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo use esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Cristo. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? La mayoría de los cristianos de este tiempo en realidad no han entendido la increíble grandeza del poder de Dios. No hemos logrado comprender qué tan grande es el poder de Dios. Y esto es porque no hemos creído en Jesús como el Cristo. Y entonces la mayoría de cristianos siguen una religión, pero no han podido entender la grandeza del poder de Dios, porque en la mayor parte de su vida están separados de Dios. Nosotros mismos durante mucho tiempo vivimos de esa manera. Durante muchos años creímos que la vida era algo complicado que había que soportar, pero realmente en Dios la vida no es algo que hay que soportar. Creíamos que los problemas que la vida trae no tenían ninguna solución, pero realmente en Cristo los problemas de la vida tienen solución. Dígale que tiene a su lado, los problemas tienen solución. Creíamos también que debíamos vivir preocupados por el futuro siempre y que teníamos que angustiarnos por vivir bien en el futuro. Pero también la Biblia nos enseña que aún nuestro futuro está en las manos de Dios y que Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Vivir en el dolor, vivir con el recuerdo de aquello que nos dañaba, en el sufrimiento, en el lamento de la vida, era algo normal para nosotros. Es más, decíamos que después de todo había que tener fe y aguantar lo que venga, porque no nos queda de otra. Era como vivir de esa manera. Así veíamos la vida. Algunos hasta bíblicos los ponían, ¿verdad? Diciendo que era necesario
pasar por diversas pruebas para que nuestra fe fuera probada. Entonces aceptábamos que todo lo malo que venía a nosotros era porque no éramos muy espirituales todavía. Y entonces nos esforzábamos porque nos faltaba algo en la escalera del éxito que nos habían enseñado. Y entonces nos faltaba dar el siguiente paso en la escalera del éxito. Y entonces, como no se resolvían los problemas, entonces llegábamos a creer que mientras más problemas tuviésemos en la vida, más fe podríamos tener. Pero realmente los problemas no generan fe. Dígale que tiene a su lado: los problemas no generan fe. La prueba produce paciencia, no fe. La prueba produce paciencia, no fe. No se confundan. Es que la fe la da Dios, no la prueba. Pero hay gente que le gusta vivir siempre en la prueba. Entonces parece que han tratado su paciencia muchas veces. Queríamos vencer a Satanás con nuestros ayunos y oración. Y queríamos resolver el pecado de manera ética o moral. Y buscábamos estar con Dios a través de nuestros esfuerzos religiosos. Pero al final nos dábamos cuenta que todo se volvía un vacío nuevamente. Y que nuestra vida seguía igual. Es que Satanás nos había atrapado con la religión. Entonces, por ejemplo, si no usaban mantilla sobre su cabeza, las hermanas no eran espirituales. ¿Cuántas usan mantilla aquí? Cuando uno estudia el trasfondo histórico de la mantilla, era una forma en que las prostitutas se diferenciaban de las demás mujeres. Pero se volvió algo religioso. Estudien. Y se volvió algo religioso el usar la mantilla. Entonces, si no nos cubríamos la cabeza, las hermanas, ¡ay, qué rebelde la hermana, no usa su mantilla! Parece que estoy quebrando cabezas esta mañana. Y entonces, cuando una hermana no usaba mantilla, no había llevado mantilla y estaba postrada delante de Dios llorando, alguna otra hermana se levantaba, aunque sea con una servilleta extendida, y se la ponía sobre la cabeza. Porque es que si no tiene mantilla, entonces no está cubierta. Así creía. Ahora usted se ríe, porque la verdad lo hace libre a uno. Pero esa era la religión. Entonces, de verdad, Satanás nos había atrapado con una religión. Yo recuerdo que en nuestra época, mi esposa y yo éramos novios y no podíamos agarrarnos de las manos o darnos un beso. Era mal testimonio. Y entonces hasta el día de hoy nos afectaron porque no pudimos acercarnos. Y entonces nos prohibían ir de la mano. Habían hermanos que hacían pacto: no nos vamos a besar hasta que nos casemos. Y aguantamos como toda esa religión. La soportamos. La aceptamos creyendo que eso era vivir el Evangelio. Sin embargo, en realidad eso no era el Evangelio. Si no obedecíamos a los líderes, aunque estuvieran equivocados, nos volvíamos insujetos o rebeldes. Si no hablábamos lenguas espirituales, entonces el Espíritu Santo no estaba plenamente con nosotros. Pero ¿será eso el Evangelio? Si nos dejábamos crecer el cabello, éramos considerados raros en la iglesia. Uy, tan raro, ¿verdad? Miren cómo tiene el pelo. Si no danzábamos, no éramos libres. Esos que no danzan porque todavía no son libres.
Y así veníamos. Y había que lanzar para ser libres. Si no nos ministrábamos con alguien, era porque estábamos en pecado oculto. A ese nunca se ministra porque de plano algo está escondido. ¿Sí? Muchas personas lamentablemente siguen viviendo de esta manera una religión. Y siguen creyendo que sus actos humanos los pueden acercar a Dios. Pero la Biblia dice algo confundente en este pasaje. Dice: ahora Jesús el Cristo está muy por encima de todo. Jesús el Cristo está muy por encima de todo. Usted no me está entendiendo. Jesús el Cristo está muy por encima de todo. Está muy por encima de todo. Eso significa que si no tienes a Cristo, aunque uses martillo, si no tienes a Cristo, aunque lance, si no tienes a Cristo, aunque te ministre, si no tienes a Cristo, aunque llore, si no tienes a Cristo, no tienes nada en tu vida. Cristo está muy por encima de todo. Y no importa si sean gobernantes, o sean autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. Y no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Así que si podemos llegar a creer que Jesús es el Cristo, nuestra vida cambiará verdaderamente y podremos estar con Dios y Dios estará con nosotros. Y en lugar de una religión, viviremos el evangelio de la Biblia y nos encargaremos de hacer la evangelización mundial. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra del pacto. Y como creemos eso, también hacemos esta declaración extraída de la Biblia. Así que voy a contar a 3 y hacemos esta declaración. 1, 2 y 3. En el nombre de Jesús el Cristo ya lo tenemos todo. Aleluya, gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes 3 pensamientos esta mañana. El primero dice: Jesús el Cristo está por encima de todo. Dígale que tiene a su lado: Jesús el Cristo está por encima de todo. Jesús, como el Cristo, es Dios mismo, que vino a resolver el problema eterno de toda la humanidad. Es que Él es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Jesús es Dios. Y Él vino como el Cristo y es Dios. O sea que Dios mismo fue el que vino a esta tierra. Colosenses capítulo 1, verso 19 dice que a Dios, en toda su plenitud, en toda su llenura, le agradó vivir en Cristo. Quiere decir que Cristo era Dios mismo, el que vino a la tierra a resolver el problema de toda la humanidad. Era Dios mismo. Por eso es que Cristo es antes de todos los dones, es antes que los ministerios, es antes que los milagros, es antes que los problemas, es antes de todo aquello que agobia la vida de las personas. La Biblia dice que Él es supremo sobre toda la creación. Entonces, si no podemos creer firmemente que Jesús es el Cristo, fracasamos y quedamos separados de Dios. Muchos cristianos están viviendo su vida de fe de esta manera, porque no se han dado cuenta que perdieron el fundamento de la fe. Y eso, aunque van a las iglesias, siguen viviendo de la misma manera. Y como consecuencia, la obra del Espíritu Santo no está sucediendo en ellos. El evangelio verdadero es el poder de Dios que cambia la vida de las personas. Mi amada hermana, usted no puede cambiar a su esposa. Mi amado hermano, usted no puede cambiar a su esposa. Si está con ella o él aquí, dígale: no te puedo cambiar. Yo no te puedo cambiar. Hay mujeres que se empeñan en que el esposo cambie, pero de verdad usted no puede hacer nada por cambiar a su esposa.
a menos que lo cambie por otro, ¿verdad? Pero tampoco eso lo debe hacer. Entonces no podemos hacer nada por cambiar al hombre. Es que solo Cristo lo puede cambiar. Y es que si Cristo no está en nuestra vida, entonces no podemos cambiar. Por eso es que es el Evangelio, el poder de Dios que cambia la vida de las personas. No es una filosofía, no es una religión, no consiste en seguir a un ídolo llamado Jesús, no es hacer buenas obras humanas que nos hagan sentirnos bien, tampoco es un toque espiritual pasajero o una caída. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 6 que el Evangelio da fruto en todas partes, mediante el cambio de vida que produce. Mediante el cambio de vida que produce. Si no es el Evangelio, no produce cambio de vida. Pero cuando es el Evangelio, produce cambio de vida. Entonces, ¿cuál es la evidencia más grande del Evangelio verdadero? Es que produce un cambio de vida. Colosenses 2, versos 6 y 7 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Edifiquen toda su vida sobre Él. Edifiquen toda su vida sobre Cristo. Edifiquen su trabajo sobre Cristo. Edifiquen su familia sobre Cristo. Edifiquen toda su vida sobre Él. Que no hay otra verdad en la Biblia, es Cristo, el mensaje central de toda la Biblia. Y entonces cuando nos arraigamos profundamente en Él y edificamos toda nuestra vida sobre Él, entonces dice la Biblia que somos fortalecidos en la verdad que se nos ha enseñado y habrá gratitud en nuestra vida. Jesús es el Cristo. Debemos creer esta verdad de que Jesús es el Cristo. Y debemos creerla de manera profunda en nuestras vidas. Debemos arraigarnos a esta verdad, ser convictos de esta verdad. Usted conoce la palabra arraigo, ¿verdad? ¿Y qué significa estar arraigado? Que usted no puede salir de una jurisdicción determinada, ¿verdad? Eso es estar arraigado. Y aquí dice: arraíguense en Él, arraíguense en Él, radiquen en Él, manténganse en Él, sean prisioneros de Él, sean convictos de esta verdad. Entonces, cuando hablamos de esta verdad, arraigo es no poder salir de un lugar. Entonces, arraigado en Cristo es que no puedes estar en otro lugar más que en Cristo. Y si estás en Cristo, estás con Dios. Y si Dios está contigo, entonces tu problema ya no es problema. Amén. Ya no es problema. Es que si Dios está conmigo, mi problema ya no es problema. Los muchachos amigos de Daniel iban a ser metidos a un horno ardiente. Y entonces le dijeron al rey Nabucodonosor: ¿sabe, oh rey, que al Dios a quien adoramos nos puede librar del horno? Pero, si no nos libra, de todas maneras, nosotros no nos postraremos delante de Dios. Pablo tuvo un problema de salud y dice: 3 meses he rogado al Padre que lo quite de mí, que me sane, porque yo estoy predicando este evangelio y quiero que lo quite de mí. Y 3 veces le he rogado al Padre y me ha dicho una sola cosa: basta, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Entonces, cuando tengo a Cristo, de verdad, mi problema ya no es problema. El problema de la iglesia de hoy radica en que cambió el evangelio de la Biblia por otras cosas. Y entonces está escuchando otras cosas. La Biblia describe como filosofías huecas, donde alguien te viene a decir: voy a predicarte tal tema, te voy a predicar tal cosa, hoy te traigo lo último,
hoy te voy a dar lo último. Y al final resulta que es motivación buena, filosofías buenas. Otros más escuchan disparates elocuentes. Un disparate es algo que se sale de la realidad, pero son presentados de manera elocuente, y entonces la gente los cree y creen que eso es el Evangelio. Pero dice Colosenses capítulo 2 versículo 8 que todas estas cosas nacen del pensamiento humano. Nacen del pensamiento humano. Entonces la psicología de las masas nace del pensamiento humano. Entonces, si yo uso ciertas cosas, yo puedo provocar en la gente, en la mente de la gente, efectos. Y claro que se produce. Si preparamos el ambiente y lo volvemos más oscuro, entonces usted empieza a relajarse. Y si le ponemos música así agradable de fondo, usted también sigue relajando. Y si de pronto yo le empiezo a dar la patada y le digo que usted tiene el poder que necesita, usted lo empieza a creer. Y entonces si llega el momento que yo le digo usted se va a caer, usted se cae. Psicología de la vida. Si le digo que se va a sanar, usted cree que se sana. Pero esos son pensamientos humanos. Pero no es el Evangelio. Así que aunque no te caigas, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Esa es la verdad de la Biblia. Dice que nacen del pensamiento humano, pero dice también que nacen de los poderes espirituales de este mundo. Que nacen de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Quiere decir que mucho de lo que hoy se está predicando en realidad es el efecto de demonios y de espíritus inmundos y no de Cristo. Entonces queremos volver al Evangelio original. La iglesia ha llegado a creer cualquier cosa, pero hemos perdido el Evangelio de la Biblia, y por eso sufrimos como el pez sufre fuera del agua. Pero eso no es nuevo. Israel en la historia también quedó separado de Dios y sufría de la misma manera como hoy el pueblo de Dios sigue sufriendo. Y usted puede leer el libro de Ageo, el profeta Ageo, que no mucho se lee. Los profetas menores no mucho se leen. Ageo capítulo 2 versículos 16 y 17 dice que cuando Israel estaba separado de Dios, cuando Israel no quería volver a Dios, cuando Israel se había distanciado de Dios, entonces cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10 medidas. Cuando esperaban sacar 50 libros de la gana, encontraban solo 20. Y dice Dios: yo envié plaga, yo envié moho, yo envié granizo para destruir todo aquello para lo cual hicieron tanto esfuerzo para producir. Y aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Es que la gente hoy se esfuerza mucho y quiere lograr levantar su economía, levantar a su familia, levantar lo que tiene, pero no puede y fracasa. Y parece que todo va bien y de repente todo se cae. Es que son como Israel. ¿Cuál es la causa? Es que están separados de Dios, aunque van a la iglesia. Y entonces quieren alcanzar 50 y solo logran 20. Quieren alcanzar 20 y solo alcanzan 10. Y entonces no miran que su vida verdaderamente tenga un cambio. ¿Cuál es la causa? Es que están separados de Dios. Solo en Cristo se encuentra la plenitud de Dios. Y si no tenemos a Cristo, no podemos ser plenos en Dios. No podemos estar completos en Dios, porque no tenemos a Dios con nosotros. Aunque nos esforcemos, aunque hagamos mucho esfuerzo, no alcanzamos lo que nos
Aunque tengamos muchas cosas en esta vida, no hay plenitud. Y siempre habrá un vacío. Aparecerá el desastre. Y el sufrimiento vendrá nuevamente. Así que Jesús es el Cristo. Y solo en Él podemos estar completos. Nada me falta si el Señor es mi pastor. Todo ha sido hecho. Porque Dios ya está conmigo eternamente. Mi futuro está asegurado. Y mi presente está resuelto. Y mi pasado ya fue perdonado. Entonces toda mi vida está dedicada a cumplir la voluntad de Dios sobre mi vida. En la tierra, la evangelización diaria. Cuando estamos con Cristo, aún nuestros problemas se terminan. Quiero que leamos Sofonías capítulo 3, versículo 15. Sofonías capítulo 3 es otro profeta. ¿Y de qué hablaban los profetas? Es que los profetas hablaron del mismo mensaje, de cómo Israel estaba separado de Dios, y que cuando se separaba de Dios le venían todos los demás problemas. Sofonías 3:15 en su parte segunda dice: el Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Y cuando eso suceda, cuando Dios viva en medio de ti, por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. ¿Será entonces que se pueden terminar mis aflicciones? Sí. ¿Será que yo ya no le voy a tener miedo al desastre? Se puede terminar. Si tengo a Cristo, no voy a tener miedo al desastre. No tendré miedo al desastre. Me acompañó un hermano ahorita y dos hermanas a Venezuela. Pero el hermano que iba conmigo me dice: ya montamos en el avión y entonces que cae este guajolón. Que si se cae, ¿cuál es el problema? Nos morimos ya. Y se terminan todas tus aflicciones. Y ya el temor al desastre ya no viene. ¿Por qué? Porque ya tienes a Dios con tu vida. Ya Dios está contigo. Entonces ya no temes el desastre. Y ya la aflicción no te llega a angustiar. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu vida. Entonces Cristo está por encima de todo. Voy al segundo pensamiento de esta mañana. En Jesús el Cristo ya no tengo todo. Dígale a la que tiene a su lado: en Jesús el Cristo ya no tengo todo. ¿Cuántos creen que ya lo tenemos todo? Lo que hemos dicho acá, ¿verdad? En Jesús el Cristo ya lo tenemos. ¿Cuántos tienen bendición aquí? ¿Cuántos son bendecidos? Por favor, asegúrense de ser bendecidos. Amén. Yo soy un bendecido de Dios donde quiera que vaya. En cualquier circunstancia que me encuentre, yo sigo siendo un bendito de Dios. ¿Cuántos tienen ya bendición? ¿Cuántos tienen perdón? ¿Cuántos tienen salvación? Provisión y añadiduras. Ya lo tenemos todo. Diga, ¿qué más nos falta? Si ya tenemos eso, ya lo tenemos todo. Tenemos lo necesario para acá y para allá. Entonces, si estamos acá, sabemos que ya lo tenemos todo. Y si vamos allá, también ya lo tenemos todo. Es que si tenemos a Cristo, de verdad, ya lo tengo todo. Oro para que ustedes puedan creer firmemente esta verdad fundamental de la Biblia. Jesús es el Cristo, el Hijo de los vivientes. Porque solamente en Él lo tenemos todo. Muchos cristianos hoy me preguntan: ¿por qué solo de Jesús el Cristo predica, pastor? Es que no han entendido la verdad de la Biblia. Pero yo le voy a dar un pasaje esta mañana para que usted se asegure por qué predico solo de Jesús el Cristo. Está en 2 de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Y quiero que lo lea, por favor. 2 de Juan 1, 9. Solo tiene un capítulo, ¿verdad? 2 de Juan 1, 9. Quiero que lo lea esta mañana. ¿Está listo? Voy a contar a 3 para que usted lo pueda leer. 2 de Juan 1, 9. 1, 2 y 3. Todo aquel
aquel que se desvía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo entonces? En el momento que un cristiano se desvía de esta doctrina, de esta verdad, pierde a Dios. Todo aquel que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Aunque vaya a la iglesia, aunque vaya a un templo, aunque sea esto o lo otro, ahí en su iglesia, pero si se desvió de esta doctrina, de esta enseñanza, no tiene relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Entonces, si yo tengo a Cristo, el Padre está conmigo. Si yo tengo a Cristo, el Espíritu Santo está conmigo. Amén. Pero si no tengo a Cristo, no tengo ni al Padre ni al Espíritu Santo conmigo. Por eso es que Cristo está muy por encima de todo. En Cristo Jesús ya lo tenemos todo. Y eso era lo que había entendido el salmista cuando escribió el Salmo 23, versículo 1. ¿Sabe usted lo que dice el Salmo 23, 1? ¿Qué dice? Usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo 23, 1? Por favor, repitan cómo dice. Ahora le hago una pregunta, ¿es cierto eso? Ay, como ven, que dice que sí, ¿no? Parece que al resto le falta algo todavía. Es que si Dios ya está conmigo, si Dios ya está conmigo, nada me falta. ¿O me faltará algo? Cuando usted lee el Salmo 23, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Entonces, ¿a quién necesita tener usted? El Señor. Pues si el Señor es su pastor, tiene todo lo que necesita. Y entonces cuando usted lee el Salmo 23 y ve lo que el salmista está escribiendo ahí, se da cuenta que el salmista está diciendo que si Dios es nuestro pastor, lo tenemos todo. Descanso, descanso, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Descanso, paz, tranquilidad, renovará mis fuerzas, nueva fuerza, me guiará por sendas de guianza. Está a mi lado en la adversidad, protección, consuelo, honra, bendiciones, bondad, amor, futuro asegurado. ¿Será que necesito algo más? Lea bien el Salmo 23. Es que el salmista está diciendo: si tengo a Dios conmigo, nada me falta. Es que ya lo tengo todo. Y entonces lo describe y habla primero de las cosas de este mundo. Y dice: junto a agua de reposo me pastoreará, me guiará por senda de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vas a preparar mesa delante de mí en presencia de todos los demonios. Y concluye hablando de la eternidad. La bondad, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré eternamente. ¿Qué le falta? Dígame, ¿qué le falta? Por favor, entienda bien el Salmo 23, no solo lo mantenga abierto en su dormitorio. Léalo y entiéndalo. Es que ahí está todo. Si alguien entendió el Salmo 23, entonces de verdad entendió que es tener a Dios en su vida. Es que ahí lo dice todo. Él dice: si lo tengo a Él, nada me falta. Ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Si necesito paz, lo tengo en Él. Si necesito tranquilidad, Él me la da. Si necesito, ¿qué más? Cuidado, protección, guianza, honra, bendición, provisión.
yo ya lo tengo todo si lo tengo a Él. Pero si no lo tengo a Él, no tengo nada. Hasta mi eternidad está asegurada. Romanos 8:32 dice que Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y entonces hace la pregunta: ¿no nos dará también con Él todo lo demás? ¿No nos dará también con el Cristo todo lo demás? Quiero decirte esta mañana que lo que te preocupa, ya Dios lo sabe. Que lo que te angustia, ya Dios lo sabe. Que lo que piensas y cómo llegará a eso, Dios ya lo tiene. No nos dará Dios todo lo demás. Es que Dios nos va a dar todo lo demás si tenemos a Cristo. Amén. O no te lo ha dado hasta hoy. Todo lo que tienes ha venido de Él. Y todo lo que vas a necesitar de aquí en adelante vendrá de Él. Entonces ya lo tienes a Él, ya lo tienes todo. Por eso en Cristo Jesús ya lo tengo todo, nada me falta. Es que Dios ya está conmigo, Dios ya lo hizo todo por mí. Solo debo creer que Jesús es el Cristo y aferrarme a esta verdad. Por eso es que no es solo repetir esta verdad, no es solo decir que creo en esta verdad, es vivir por esta verdad, es morir por esta verdad. Es que todo lo que la familia necesita está en Cristo Jesús. Lo que tu familia necesita está en Cristo Jesús. Lo que tu matrimonio necesita está en Cristo Jesús. Lo que tú necesitas hoy está en Él, porque Él es antes que todas las cosas. Incluso tu problema eterno ya está resuelto en Cristo Jesús. Tu pasado ya está resuelto. Tu presente también, y tu futuro eterno es que estarás siempre con Dios eternamente. Y que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que tener a Cristo Jesús en tu vida es lo mejor que te puede pasar. Romanos capítulo 8, versículo 38-39, el apóstol Pablo escribió a los romanos de esta manera diciendo: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Por favor, crea esta verdad. Nada te puede separar del amor de Dios. Dígale que tienes un lado: nada te puede separar del amor de Dios si tienes a Cristo. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Será importante tener a Cristo Jesús en nuestra vida. Concluyo con el último pensamiento brevemente. En Jesús en Cristo vivo por fe y no por lo que veo. Cuando llegamos a tener la revelación de Jesús como el Cristo, en realidad nuestra perspectiva de la vida cambia, porque empezamos a ver lo humano como algo transitorio, como algo momentáneo, algo leve, y aún los problemas de esta vida se vuelven leves, se vuelven pasajeros. Dígale que está a su lado: lo que está pasando es pasajero. No te preocupes. Por favor, denle una sonrisa y dígale: no te preocupes más. ¿Por qué tienes que vivir tenso? ¿Por qué tienes que vivir tan serio si la vida es alegre? Amén. ¿Verdad? Dale una sonrisa, dile: Cristo te ama. Cristo lo ama. Amén. Tenemos que aprender a vivir esta vida. Es algo leve. Aún los problemas de esta vida se vuelven leves, se vuelven pasajeros,
porque nuestra fe tiene el fundamento de la palabra de Dios. Es que nuestra vida está en la roca, y esa roca es Cristo. Ustedes pueden ver en la historia de la Biblia, cuando el remanente de Israel se volvía a Dios, entonces Dios se volvía a él, porque ya no estaban separados de Dios. Y entonces Dios venía nuevamente y los empezaba a levantar. En el tiempo del profeta Ageo, ya leímos cómo se encontraba Israel. Se encontraba en desgracia, se encontraba en improductividad, y aun cuando sembraban y se esforzaban mucho, no recogían lo que sembraban o esperaban recoger. Pero dice la Biblia que cuando Israel se volvía a Dios, Dios se volvía a él. Ageo capítulo 2, versículo 19. Después de que se volvieron a Dios, dice: ahora les doy una promesa. Ahora les doy una promesa. Cuando nos volvemos a Dios, Dios nos da su promesa. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los graneros, ni los olivos han dado su fruto. Es decir, no han visto nada. Pero he aquí, yo les doy una promesa. Y esta mañana yo te digo lo que la palabra de Dios dice cuando te vuelves a Dios. He aquí, yo te doy una promesa. Tal vez veas que no hay nada en los olivos. Tal vez veas que no hay nada en las vides. Tal vez veas que tu trabajo no es el que tú anhelabas, que la producción que está levantando no es la que tú esperabas. Pero Dios dice: ahora están conmigo y yo les doy una promesa. Y termina diciendo: sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Y yo te voy a bendecir, dice el Señor, si tan solamente estás conmigo. De hoy en adelante, yo los bendeciré. Y aquellos que sembraban para recoger 50 y recogían 20, ahora ya no recogen 50 cuando siembran 50, sino que recogen 100 en lugar de 50. Te cambia la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de esta verdad, de esta promesa? Es el Cristo, es volver a Dios. Pero si no vuelves a Dios, tu vida no cambia. Entonces, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Cuando llegamos a creer la verdad de la Biblia, ya no vivimos por nosotros mismos. Dios les dijo: no es por ustedes, no es por lo que han sembrado, no, es que yo los voy a bendecir. Entiendan, ustedes no han sembrado nada, su semilla todavía está en el granero, ni siquiera la han sacado, pero yo ya los empecé a bendecir. Así que si quieres fe y estás con Cristo, esta palabra es para tu vida también esta mañana. Tal vez no has sacado tu semilla del granero, tal vez ni siquiera has empezado lo que habías pensado. Pero si tienes a Cristo, a partir de hoy recibirás la promesa de Dios y la bendición de Dios en tu vida. A partir de hoy yo los voy a bendecir. Entonces vivimos para cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra, para cumplir el pacto de la evangelización mundial, porque hemos entendido que separados de Dios nada podemos hacer. Incluso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 en la parte B escribió y dijo: así que vivo en este cuerpo terrenal, vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que Pablo vivía confiando plenamente en el Cristo. Vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. ¿En quién debes confiar entonces? En el Cristo. Debes vivir tu vida en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Nuestra mirada debe estar en el cielo, aunque nuestros pies estén sobre la tierra. Lo que voy a necesitar, mi Padre Celestial ya lo conoce, ya lo sabe. Lo que voy a pasar está en control de mi Padre Celestial. Así que vivo confiando en el Hijo de Dios. Si las cosas están bien,
sigo confiando en el Hijo de Dios. Y si las cosas no están bien, de todas maneras, sigo confiando en el Hijo de Dios. Porque Él es antes que todas las cosas. Y sus planes son mejores que los míos. Y sus pensamientos son mejores que los míos. Entonces, voy concluyendo. Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice: pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor. Pongan su mirada en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Volver nuestro corazón a Dios, volver nuestros pensamientos a Dios, volver toda nuestra vida a Dios. Y el camino para regresar a Dios es solamente uno: Jesús es el Cristo. Concluyo dejándote un versículo más, un pasaje más, en Habacuc capítulo 3 y versículos 17 y 18. Te he hablado de Ageo, te he hablado de Sofonías, y ahora te hablaré de Habacuc, del profeta Habacuc. Es que cuando Israel se volvió a Dios, Habacuc escribió esta palabra y dijo: aunque las higueras no florezcan y aunque no haya uvas en las viñas, y aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, y aunque los rebaños mueran en el campo y los establos estén vacíos, aunque esté pasando todo esto a mi alrededor, aunque yo esté viendo todo esto suceder a mi alrededor, aún así, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa, aunque no vea esto, aunque no vea lo otro, aunque no vea aquí, aunque no vea allá, yo no vivo por lo que miro, yo vivo por lo que creo. Bienaventurado aquel que sin ver creyó. No necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver. Póngase de pie esta mañana. Muchos cristianos hoy viven aferrados a su problema, a sus conflictos o a sus necesidades. Y de verdad se agarran muy firmemente de esas cosas. Y se agarran muy firmemente de eso. Y pelean muy firmemente contra eso. Tienen tanta fe para creer que ese conflicto es muy grande. Tienen tanta fe para creer que ese conflicto los puede destruir. Tienen tanta fe para creer que esa enfermedad no se puede sanar. Tienen tanta fe para creer que ese hijo no puede cambiar. Tienen tanta fe para creer de esta manera y se aferran de esa manera, pero no pueden aferrarse a la verdad de que Jesús es Cristo. Es decir, perdieron el fundamento. No pueden creer firmemente en la verdad de la Biblia. Entonces viven como viven, sin la palabra de Dios. Pero esta mañana yo te quiero decir que Jesús es
Santo ya está con nosotros, que Dios ya está con nosotros. Y entonces tenemos que aprender a vivir en ese cuerpo para la gloria de Jesús en Cristo. Y aunque no vea nada, yo me alegraré en el Señor. Aunque no vea nada, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no vea nada, yo daré mi vida para hacer la voluntad de Dios sobre la tierra, la evangelización mundial. Esa es su voluntad. Aunque no vea nada, yo seguiré creyendo que Él está en control de todo lo que me sucede. Porque al final, Él lo conoce todo. Él lo provee todo. Él lo puede todo. Y entonces puedo preguntar, ¿de quién temeré? Si quieres venir al altar esta mañana, quiero orar por tu vida. Tal vez te has aferrado a las circunstancias de tu vida. Tal vez has llegado a tener fe para creer que Dios no puede obrar por ti. Pero en realidad Dios es más grande que tu problema. Y el Cristo está muy por encima de todo. Él está muy por encima de todo. Aunque no te podamos ver, Señor, creemos que sabemos que tú eres soberano y que tienes control de todo. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú estás con nosotros. Porque no veamos muchas cosas. Sabemos que tú estás con nosotros. Nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti. Señor, que venga tu promesa. Hoy queremos aferrarnos a esta verdad de que Jesús es el Cristo. Hemos caminado muchas veces en una religión, pero esta mañana, Señor, hemos entendido tu palabra. Queremos dejar, Señor, todo conflicto delante de tu trono, Señor. Todo aquello, Señor, que el enemigo ha usado para distraer nuestra fe. Todo aquello que el enemigo ha usado para debilitar nuestra fe. Para que no podamos enfocarnos y creer que Jesús es el Cristo. Todo aquello que el enemigo ha levantado por alrededor. No importa. Si el Señor es mi pastor, nada me falta, lo tengo todo. Y no importa, aunque tenga que pasar por valle de sombra o de muerte, yo no temeré mal alguno, porque su vara, su callado, me van a infundir aliento y me sostendrán. Hallaré ese
la verdad de la palabra de Dios sobre tu vida. Padre, que los ángeles tuyos que están delante de tu trono sean movilizados, Señor, para traer las respuestas a los corazones a través de esta palabra del público. Yo bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu vida. Si otros han maldito tu vida, yo la bendigo esta mañana. Si otros han dicho mal de ti, yo te bendigo esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Bendigo tu vida. Bendigo tu salud. Bendigo tu trabajo. Bendigo tu familia. Bendigo tu empresa. Bendigo tu negocio. Bendigo tus bienes. Bendigo tu provisión. Bendigo tu mesa. No faltará sobre tu mesa la provisión de Dios. Solamente cree que Jesús es el Cristo y Él obrará sobre ti. Padre, sello esta palabra